Un cordial saludo para todos. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el texto de Marcos 5, 22, 34. Nos dice la palabra del Señor. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. La gente le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto lo conocemos como el pasaje de la hemorroísa. Sin embargo, para esta reflexión lo he querido titular La perspicacia de Jesús, entendiendo esta palabra como la facultad que se tiene de percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los demás. Quiero destacar tres personajes y las actitudes que asumen, que están expresadas por el narrador del Evangelio en verbos concretos que nos van a ayudar a entender y a comprender un poco más el texto y la aplicación que podemos hacer de él. Los tres personajes son la mujer, Jesús y los discípulos. En un primer momento, una mujer que lleva 12 años enferma, que ha gastado todo tratando de encontrar la sanación a su enfermedad, tiene tres acciones. Oye lo que se dice de Jesús. Se acerca de una manera muy particular porque se acerca por detrás pretendiendo tocar su manto. Y efectivamente la tercera acción que ella tiene es tocar el manto de Jesús. Tres acciones que nos invitan también a nosotros a hacer lo mismo. Quizás no solamente a escuchar lo que se dice de Jesús, sino a saber y a entender lo que Jesús nos dice a nosotros. Nos invita también a no dudar de acercarnos al Señor a pesar de las dificultades, de los problemas, de los inconvenientes, de los obstáculos que podamos encontrar. Y además, entender que acercarse al Señor implica un gesto sencillo, como pudo hacer el de la mujer, que simplemente pretendió tocar el manto del Señor. El segundo personaje que interviene entonces es Jesús. Y Jesús se da cuenta, se percata, no es indiferente a lo que ha sucedido, a lo que esta mujer ha hecho con él. Y entonces también nos invita esa perspicacia de Jesús a aplicarla a nosotros mismos. No podemos pasar y dejar pasar inadvertida la necesidad de los demás. A veces simplemente la dejamos pasar, no nos damos cuenta de lo que el otro vive. Y hoy la invitación es, seamos perspicaces también al estilo de Jesús para que eso que vemos en los demás no pase inadvertido para nosotros. Y viene también una actitud del Señor que es una pregunta que riñe con la lógica humana. Porque entonces el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y viene entonces el tercer personaje que quiero resaltar y son justamente los discípulos. Y entonces los discípulos responden desde su propia humanidad, como humanos, como seres humanos que son, le responden a Jesús. Y pensaba yo que si fuera la respuesta de un adolescente, el adolescente le estaría diciendo a Jesús, ¿perdón?
Estás preguntando quién te tocó. ¿Ves la cantidad de gente? ¿Ves cómo te apretujan, cómo te aprietan, cómo te oprimen? Y estás preguntando quién te tocó. Definitivamente es claro que la lógica humana es una y va en contravía, es contraria y completamente diferente a la lógica divina. Bien, un segundo momento de la mujer. Y entonces, fíjense cómo ella se acerca con miedo, se acerca con temor, pero tiene también tres acciones concretas. Una que es la de acercarse. Dos es postrarse. Y tres, contarle, decirle la verdad al Señor. También nos invita esa actitud de la mujer a que nosotros podamos hacer lo mismo. Por una parte, superar los miedos, superar el temor que podemos tener y que nos infunde a veces el saber que nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Pero además de eso, reconocer la divinidad de Él, que está representada en ese postrarse de la mujer. Y entonces saber que nosotros en Él reconocemos que es Dios, que es el Hijo de Dios. Pero también nos invita a ser transparentes. El Señor nos conoce. El Señor nos sabe exactamente cómo somos, qué tenemos, y a Él no lo podemos engañar. Y luego viene la respuesta de Jesús, una respuesta clara, una respuesta contundente. Le dice, tu fe te ha salvado. Es la salvación la que recibe esta mujer. Y además le dice, te puedes ir, pero te vas en paz. Esa angustia que traía desaparece porque se va llena de la paz de Jesús. Y además queda sanada. Y sanarse implica que recobra su dignidad, que vuelve a pertenecer a la comunidad que seguramente la separó, la restringió por su propia enfermedad. Conclusiones que podríamos sacar de este texto. Una, abrirnos camino para llegar al Señor. Superar los obstáculos, no darnos por vencidos. Insistir, persistir y ser perseverantes, sabiendo que podemos llegar a conocer, a ver, a tocar y acercarnos al Señor. Una segunda conclusión la podríamos plantear como el encuentro con el Señor no requiere cosas extraordinarias. A veces creemos que también encontrarnos con el Señor va a ser en medio de situaciones o de fenómenos o de cosas que quizás no hayamos visto, y ese no es el encuentro con el Señor. Se da en cosas sencillas. La mujer toca el manto. En algún otro pasaje, el leproso simplemente le grita al Señor. En otro evangelio también encontramos cómo se sube a un árbol para que sea visto por el Señor. Detalles sencillos, detalles cotidianos a través de los cuales nos podemos acercar al Señor. Y una tercera conclusión o certeza que podemos tener. Si Jesús es el centro y el fundamento de nuestra vida, siempre recibiremos la sanación. Siempre seremos sanos, siempre tendremos paz y disfrutaremos la salvación que solo Jesús nos puede dar. Que así sea.